las ganas de divagar, de no hacer nada, de sentarme a ver por la ventana y no ver nada, no hacer nada. Como alguna vez les decía, creo que me gusta ver las calles, esta calle que está aquí, por ejemplo, y ver las rayas del pavimento. Es divertido, pasa mucha gente por aquí. Y la ves. Eso me gustaría, ya no lo he hecho. Ya no tengo tiempo para hacer eso. Sí vale la pena que el tema te lleve. Pero decidir lo que quieres hacer en medio de tantas posibilidades en las cuales tú encajes, como que cuesta trabajo, ¿no? Hola, mi nombre es Lorena Wolfer y esto es Facultad de Diálogo, un programa de TV UNAM para los universitarios. Estamos hoy en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario y conversaremos con Juan Carlos Rulfo. Juan Carlos Rulfo nació en la Ciudad de México en 1964. Cursó la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UAM y más tarde Dirección en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Su ópera prima fue el cortometraje El abuelo Cheno y otras historias de 1995 y su primer largometraje de 1999 es Del olvido al no me acuerdo. Este filme le mereció 4 Arieles en las categorías de ópera prima, mejor fotografía, mejor edición y mejor sonido. En 2006 realizó el aclamado documental En el hoyo, que ganó el premio de mejor documental internacional en el Festival de Cine de Sundance, entre muchos otros. Ha recibido becas y premios de la John Simon Guggenheim Foundation, el Rockefeller and MacArthur Fund y del Sistema Nacional de Creadores aquí en México. Bueno, todas las mañanas, normalmente hay que hay que levantar a los hijos para llevarlos a la escuela. Tienes 6 años, tú los tienes que levantar a las 8 de la mañana, entrar a las 9, y entre una hora tienes que lograr que se vista, que desayune, que esté contento, que se vista, que se peine, en fin. Salir corriendo en la mañana, no está lejos la escuela, pero puede ser lejísimos. Entonces lo metes al coche o en bicicleta o corriendo para poder llegar a la escuela a tiempo, y una vez que llegamos ahí, bueno, te liberas de un momento. Llegas con calma, son como 5 o 10 minutos como de tranquilidad para poder llegar a la casa, para desayunar. No hay nada de desayunar, fíjate que habría que comprar algunas cosas, entonces vas corriendo a comprar algunas cosas. Finalmente, como por ahí de las 11 de la mañana ya llego, me siento en mi mesa y digo, bueno, empiezo a entrar al internet y hay miles de cosas que extrañas que pasan al mismo tiempo, atrasadas, que se me olvidan, que las dejé esperando, que me recuerdan, y siempre se me quedan las cosas atrás. Ya cuando uno se mete en esta cosa de hacer películas o de querer ver qué es lo que quieres hacer, empiezan a volverse más serias las cosas de tener pareja o no. Generalmente yo nunca me imaginé que iba a vivir ni con nadie, ni que iba a tener hijos, ni que me iba a casar. No soy casado, pero soy rejuntado y pues ya parece que cuenta más que lo otro. Y finalmente ya no estoy seguro de nada, tampoco estoy seguro de que no vayan a hacer las cosas como son o como no sé, deberían ser, qué sé yo. Entonces me estoy dejando llevar. Bueno, la relación de trabajo con mi mujer, con Valentina Leduc, fue increíble. Entre que está la familia y entre que ella se volvió dueña de su espacio como editora, en la que yo no me meto. O sea, yo me meto para ver lo que ella hace y opino, pero no estoy así diciendo, es que yo lo prefiero editar porque tú no lo vas a poder hacer. Para nada esa posición, porque no lo voy a poder hacer, también yo lo sé. Por supuesto, salir de la casa, irte a otras cosas de cuando estás filmando, no es tan usual. Y también sufro, por supuesto que es muy libre y haces lo que se te pegue la gana, pero voy con una angustia tremenda de no saber lo que va a ocurrir. Tengo mucho miedo de lo que van a pensar, que si pones la cámara o tú la usas o si tiras para allá cuando todo el mundo está viendo para allá, y dices, es que estoy bien o estoy mal, todo el tiempo estoy dudando, dudo muchísimo. Y extraño mucho a la familia y extraño mucho esas sesiones de las 8 de la mañana a las 10 de la noche. De tal manera que estoy a veces hable y hable, a veces no hablo, pero sé que están bien en casa y que también esa rutina los tiene bastante ocupados. Bueno, pues bienvenidos, Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos en Facultad de Diálogo, gracias a ustedes, nuestro público aquí en la José Revueltas y evidentemente gracias a quienes nos observan por TV UNAM. Me preguntabas hace rato de qué iban mis preguntas, entonces pues ahí van. ¿Cuál es tu primer recuerdo, la primera imagen que tengas así de tu infancia? Hay dos, pero no sé cuál es primero. Una era, creo que fue cuando me quitaron las anginas. ¿Sufriste?
No, me acuerdo que estaba, pues yo supongo que estaba acostado en la cama, pero veía las rendijas de las persianas Ujú. que se iluminaban y se oscurecían. Entonces, como que entraba la luz del día y entraba la luz de afuera, de la noche. Mm. Pero como que fue eterno, como que pasó mucho tiempo. Entonces, nada más tengo recuerdo como de rayitas, no de la tele, de la rayita, pero sí de. Ajá. Entonces, cada vez que veo las persianas, y me gustan mucho las persianas, pero esta onda del efecto de rayitas me recuerda a las anginas. ¿Y el otro? El otro fue cuando me caí de una resbaladilla. ¿A qué edad? 3, 4. ¿Y? Pues que me di en toditita. O sea, me subí a la resbaladilla y me fui, pues en vez de echarte de frente, me fui pues, acostado con como la trompa para adelante. Entonces, pues eran de esas resbaladillas altísimas Ujú. que estaban en el jardín de niños. Bueno, ya la fui a ver y no era tan grandota. Pero en esos días sí se veía enorme, pues yo tenía 4, 3, no sé, por ahí. Ujú. Pero adelantito alguien había puesto varias sillas de esas plegables, Wow. pues ahí. Entonces salí disparado. ¡Pah! Entonces salí con la toda. No sé cómo salí, pero me ve mi madre. Hijo, ¿qué te pasó? Estaba todo ensangrentado. ¿Cuál? Recuerdos que tengo. Y de ahí me acuerdo otro donde vi el piso aquí cerca porque me caí también. Pues no Pero no hay sé. cicatrices, o sea, no, nada, No. nada permanente. ¿Cuál fue la primera película o el primer documental que recuerdes que te haya marcado, o sea, que te haya tocado de alguna forma? La primera película en general que vi, Ujú. que me acuerdo, Digo, puede fue. ser una de Walt Disney a los 3 años, pues, lo que sea. Bueno, fue la familia Telerín. Pero bueno, ahí hay un pleito entre la familia Telerín y Aguirre, la ira de Dios, válgame, de Gerso. ¿Qué recuerdas? El Instituto Goethe, las sillas de estas de alambrón todas incómodas, todos a la misma altura, yo chiquito, no veía, y la música de Popol Vuh, que me tenía así como en un éxtasis, y aquella toma del inicio donde todos los indígenas bajan por las colinas, y la música, y la cara de Kinski. Entonces fue así como, hasta se me pone chinita la piel, porque es muy, Ujú. muy evocativa. Ahí me disparé. Y la segunda fue Odisea 2001 en el espacio. Entonces también, o sea, por supuesto la cara de este cuate, el astronauta, ya viendo todas esas imágenes de las luces, Ujú. también. Digo, es una pregunta que te han hecho mucho y que es un poco inevitable. ¿Cómo fueron tu infancia y tu adolescencia siendo hijo de Juan Rulfo? Más tranquila de lo común. No, no hubo nada extraordinario. Me la pasaba platicando de música, presumiéndonos a ver qué aparato de sonido era el que sería el mejor. ¿Qué música? No, la bocina, Ah, ok, la bocina. la bocina para poder Ajá. escuchar, yo pues, acababa de descubrir Pink Floyd, Animals, ¿no? Ujú. Estaba en esas, Ujú. y mi padre pues estaba platicándome de música vocal, entonces hay bocinas para música vocal y estos bajos grandotes para que ponga bonito Ujú. el rock, ¿no? Pero no, era muy tranquilo y era sobre todo eso, que me enseñaba mucho a esta obsesión por la marca, por el director, por la composición, por la textura, por ir a lo más antiguo de las cosas, por escuchar la música más esencial, las texturas auditivas. Eso fue, ya, yo le llamo así, pero como que eso me quedó. Entonces de literatura y ese tipo de cosas nunca hablamos. O sea, nunca le pregunté qué pasaba con Pedro Páramo ni esas cosas. Ujú. Y ni los parientes, ni la familia, ni nada. Fue más bien, este, ¿a qué hora vas a llegar? El coche yo lo necesito, lo necesitas tú. Y papá quiere una bicicleta, no tengo dinero. Entonces era el pleito de cualquier padre, ¿no? Y esto de la música se los digo un poco, pues nada más por hablar de alguna cosa medio docta. Tengo un recuerdo muy fuerte de un día que le pedí que me ayudara. Estaba en la primaria y quería información tenía que hacer una monografía Ujú. del Estado de México, sus ríos y montañas, ¿no? Entonces, bueno, se le preguntó al jefe, ¿no? Oye, ¿tienes algún libro de geografía para saber qué ríos son los que hay en el Estado de México? Me tocó el Estado de México, tengo que explicarlo en tercero de primaria, ¿no? Ah, un momentito. Entonces se fue, llega con sus librotas, ¡pa! Agarra uno y se pone a leerlo. Horas. Ya eran las 11 de la noche, ya me quería ir a dormir, tenía que entregar la monografía al día siguiente, escrita a máquina. Digo, no puede ser. Nunca me dijo nada.
Entonces, así era la cosa. Leí que incluso digo, no me acuerdo si en la primaria o en la secundaria te dieron a leer algo suyo y no lo quisiste leer, ¿eso es cierto? No, lo que pasa es que, imagínate, O sea, todo el querían mundo, mantener como la imagen del padre, eso fue lo que leí. No sé si sea ya mito urbano o realidad. quién sabe, pero yo me acuerdo pues en todas partes te dicen, bueno, en la primaria y en la secundaria, pues hay que leer Pedro Páramo ya no llamas obligatoriamente, ¿no? Es una asignatura obligatoria. Entonces estás tú ahí y te dicen, ay, aquí está el hijo y fulano de tal, pues debe de poder saber dar una crítica mucho más docta al tema, ¿no? Pues te quedas así como, pues es que, ¿qué les voy a decir? Sí, no, cuéntanos más. ¿Qué entendiste? Lo mismo que ustedes, ¿no? Es decir, como que metes reversa inmediatamente, porque no necesariamente sabes más, ¿no? Claro. Sabes otras cosas, pero no puedes necesariamente tener una crítica mucho más precisa de un análisis literario, de la imagen que ustedes puedan tener del Pedro Páramo. Pues ustedes tendrán la suya, yo tengo la mía, y ahí estamos igual. Tanto El abuelo Cheno y otras historias como Del olvido no me acuerdo son trabajos sobre tu abuelo y tu padre, respectivamente, o el pretexto original eran tu abuelo y tu padre. ¿Entiendes al cine como una especie de recuperación de la memoria, como una forma de recuperar la memoria? Del tiempo y la memoria. O sea, el cine es tiempo y espacio. Entonces, ya entrando en el tema, bueno, a mí me pasó que tuve como la gran oportunidad, y lo digo así porque fue como muy bonita la manera de entrar al cine, a través de los recuerdos de la familia. Entonces, a partir de ahí siempre he estado como peleando porque todo el mundo debería de escarbar un poquito en su propia historia personal si tienes ganas de hacer algo creativamente hablando. Y además es muy divertido, porque te entiendes, empiezas a jugar contigo mismo, te burlas de ti mismo, de tus problemas personales. Es un lugar de autoterapia muy importante. Este, y si lo logras dominar, yo no sé si lo logré, pero si lo logras, aprendes muchísimas cosas. Entonces el cine cayó como autoterapia en ese sentido. Y en momentos en los que mi padre acaba de morir, en los que muchas familias estaban desapareciendo, y entonces sirvió aquello como una especie de viaje a través de la memoria, de los recuerdos de la gente que se estaba yendo, para que me contaran sobre la gente que yo conocí. Y no fue ni una cosa ni la otra. Fue más bien el enamorarse de la gente y de la manera de contar cosas, de las conversaciones, del que te encuentres a un personaje adorable en la esquina de tu casa o en la mesa cuando estás en la sobremesa o qué sé yo, y que te dejas conquistar por esa plática divertida o jocosa, o esas tardes en la calle donde todo el mundo pone su silla en los pueblos afuera para pasar a ventearse tantito, y que tú te paras y preguntas cualquier cosa y te platican miles de historias, ¿no? Eso es muy bonito. Y eso es, por supuesto, es memoria, pero el tiempo que está alrededor de ese espacio y cómo se dan las palabras y cómo se da el cuento, pues es fantástico. Eso tiene un equivalente cinematográfico y el chiste es buscarlo. Esta idea como de buscar historias, ¿la tenías desde chavito o fue una cosa que descubriste después? O sea, ¿cuándo decidiste dedicarte No, al cine, decir yo lo que quiero hacer es no, yo esto? me la pasaba tirado en el sofá de mi casa aburrido, sin saber qué hacer. Mis amigos pues estaban también en su casa aburridos, pues no los dejaban salir sus papás, y lo que yo tenía enfrente era el camellón de mi casa, donde pues era un camellón como de 5 metros de ancho, y jugábamos fútbol, béisbol y todo. La pelota no debía salirse del camellón y los coches pasaban. Me la pasaba escuchando música, Ajá. viendo el camellón, viendo las flechitas que pintaban de la calle, las dos, como eran dos carriles, las dos flechitas apuntaban para allá de la calle, las que están en el pavimento, y las otras dos van para acá. Pues esa es la imagen que tengo en la cabeza. Y y los coches pasaban, el semáforo se ponía verde, amarillo, rojo. Y así. Pasaban los de acá, pasaban los de allá. Eran tardes muy aburridas, pero tiene que ver con el tiempo. O sea, finalmente, ahora me doy cuenta que necesité tiempo para saber qué fregados me pasaba en la cabeza, porque no tenía ni idea. Yo, o sea, yo me gustaba mucho escuchar música también, tal vez por lo que les decía del jefe, de mi padre, pero yo siempre soñaba con que a mis amigos les iba a musicalizar sus películas, o lo que fuera, que yo quería musicalizar, porque lo que me imaginaba cuando oía la música era atmósferas o pasajes sensitivos, o llámenlo como quieran, ¿no? Pero cuando me dijeron que para eso tenía que estudiar ingeniería electrónica y tenía que ir a la vocacional y me tenía que levantar a las 6 de la mañana, no se armó. No. No se armó. Entonces,
Pues sí era huevón, Ajá. ¿Sigue siendo? sí. Pocas veces se me ocurren las ideas para encontrar soluciones para hacer las películas, ¿no? O sea, pasa ya después de un ratito de empezar a trabajar con una película, pero soñar y tener la inspiración y ya se me ocurrió por dónde, nunca estoy seguro si realmente es la mejor opción. Pero con esto de las películas es curioso, como que se van dando solitas, en el sentido de que te pasa una cosa y eso hace que haga que estudie el otro. Por ejemplo, pero yo quería tener una cámara en la mano, pero no sabía cómo hacerlo. Me choca el juntismo, esta cosa de los comercialeros de vamos a tener junta de producción. Es absurdo, lo siento tan vacuo, tan para qué, o sea, el tiempo de veras, la vida es tan corta y se va tan rápido que dedicarle tiempo a esas cosas, yo no soy para eso, la gente que le gusta que lo hagan. Bueno, hablo mucho de esto con Valentina, ¿no? Es como con la que más cerca estoy y me echa muchas porras, ¿no? En ese sentido. Con su papá, Paul Leduc también, de repente es buen coach, es muy duro, pero es bueno. Y mi mamá. Y también le hago mucho caso a la gente, a la gente con la que estamos trabajando, es decir, a los entrevistados o a las víctimas. Ellos tienen la razón siempre. Cuando me acerco a la gente que estoy entrevistando me siento muy nervioso, por supuesto, pero sobre todo cuando no los conozco, cuando es la primera vez. O sea, empezar me cuesta mucho trabajo. Pero cuando de repente descubres que hay un tipazo, es una cosa enorme, algo increíble, ya estás pero feliz y juegas y haces bromas y él también. Y entonces empieza a hacerse una cosa tan suelta que lo gozas, ¿no? Me encantaría hacer una película que cada vez que la viera, me encantaría verla. Que no dejara de verla, que cada pasaje lo disfrutara, pero a montones, ¿no? Que la adorara en cada momento, ¿no? Los proyectos y sobre todo como tú los planteas, de pronto toman ellos mismos como su camino, ¿no? Porque aparece un personaje, aparece otro y de pronto quizá se empieza a ir la película por un lugar que jamás imaginaste. ¿Cuándo y cómo sucedió esto en Del Olvido al No Me Acuerdo? Bueno, esta historia que les contaba de buscar estos personajes juguetones, divertidos, platicadores, dicharacheros, mentirosos, era bien importante, es muy importante. De hecho, pues, la idea es estar como sentado en una esquina viendo pasar a ver quién, viendo si las flechitas van para allá o van para acá, pero por ahí va a pasar alguien que dices, ese tipo, pues como que me late que tiene como una facha y que al momento de encontrar, de descubrirlo, te das cuenta que no es eso y es otra cosa mucho más amplia de lo que tú pensabas, ¿no? Por ejemplo, el cholo o clásico este hip hopero que va con su cachucha acá, los pantalones guangotes, sus aretes, todo lo que se les antoje. De repente uno puede decir, uy, este cuate es medio grueso, ¿no? Y no, resulta que es un pan de Dios, adorable, lo único que quiere es encontrar todos los tiliches que se pueda poner encima y te habla de un mundo increíble y te habla de otro tipo de juventud, en fin. A lo que voy con esto es que en el abuelo Cheno lo que me pasó fue que descubrí estas cosas del tiempo y a adorar a los personajes bajo el pretexto de... originalmente era de mi padre, pero como no nadie se acordaba de él, sino de Juan Nepomuceno, mi abuelo, entonces descubrí al abuelo y descubrí a los personajes que eran los mozos, peones, arrieros que trabajaban con mi abuelo. Y mi padre era iba a decir un moco, un chiquito de 5 años que andaba por ahí perdido, más chico todavía. Mi abuelo cuando murió, mi padre tenía 5 años y se lo llevaron a otro lugar, a un orfelinato y ese tipo de historias. Cambió mucho todo. Y entonces el olvido no me acuerdo, es como querer agarrar la historia de mi padre, pero ahora sí con la certeza de que nadie me va a contar nada de mi padre y que más bien todo el mundo va a andar peleándose con la memoria y el recuerdo. Pero yo ya consciente de que eso es lo sabroso, de que mientras más perdidos estén todos, mejor. Que mientras más sepa a memoria, ya que ya se me está olvidando y que como que me acuerdo, pero ya no sé, y que empiezan a contar cualquier otra cosa, pero alrededor de eso está esa atmósfera, pues qué rico, ¿no? Cuando tú estás filmando, o sea, y te encuentras un personaje, ¿sabes? O sea, ¿te empiezas a imaginar cómo vas a armar la película o
es, digamos, como un atasque del momento de filmar y de conocer y de indagar, y ya después lo armas. No, se llama aterramiento constante. No tengo idea de nada. O sea, sí encuentras ese personaje que adoras y a otro, pero dices, hay una sensación muy padre que es la atmósfera que te da ese lugar. O sea, esta cosa que hablaba de la memoria y de la nostalgia, sí, Mm, están ahí. Pero ¿cómo la cuentas? Pues, cada vez que la gente me hablaba de mi padre me daba flojera, porque eran como que se volvía muy serio y se volvía documental, en el ujú, sentido clásico. La información, sí, yo lo conocí, venía por aquí, él me contaba. Y entonces se vuelve aquello más bien el anecdotario personal de la gente sobre mi padre, pero de una ujú, forma, a ver, como para que ellos crezcan más, ¿no? ujú, Pero es muy distinto cuando la gente habla de sí mismo sobre su propia vida. claro. Entonces, como que construyes el, algo que sí es en realidad la biografía de quien creció en ese espacio donde todo el mundo empieza a hablar de cómo fue el lugar, de cómo fue la vida. Mm, Entonces te es más fácil imaginar cómo pudo haber sido el ambiente en el que vivió mi padre, ¿no? Y es bien bonito. Y a partir de entonces te creas esa atmósfera. El problema ahora es nada más, pues, quién viene después de quién ujú, y cómo vas a ir dando. ¿Cómo puedes hacer que el espectador se aguante toda esta serie de historias sin que se aburra, sin que diga qué aburridos viejos o en fin? ujú, Y ese es el reto, pero ese es el montaje. Y es increíble, es bien bonito, es muy angustiante, pero, pero confías en que tienes estos personajes sólidos que le pueden dar pues esos pasajes maravillosos. O sea, tienes tres haces y tienes que saber cuándo los vas a usar. Tienes como pepitas de oro de momentos increíbles que tienes que saber dónde los vas a usar. No sabes al principio dónde van, pero esa como cosa de estar probando a ver cuál, contando una historia que tiene que ver con... Es que imagínense, es hablar del recuerdo, de la memoria, es bien claro, abstracto, o sea, claro. entonces no hay una historia. Entonces es la estructura del muégano que alguna vez hablábamos, una pelotita que es pues mi padre, pero a la vez está revuelta de muchas pelotitas que en la vida de este fulano, más la de este, más la de este, más la de este, más la de este, la de mi padre pues, está allá adentro, pero todas las demás pelotitas hacen el universo en el que está este personaje. Y eso es lo bonito, ¿no? Nada más se trata de eso, de encontrar la estructura narrativa y eso, bueno, como en todo, por supuesto que lleva tiempo Claro. y su trabajo. Hablando ahora de En el hoyo, que es el primer trabajo en el que dejas de lado elementos autobiográficos o biográficos, eh, leí por ahí que decías que tocaba el turno a tu tiempo. ¿Puedes hablarnos de esto? Es que bueno, yo veía que no sé por qué razón, se veía la cosa como muy cronológica, es decir, el abuelo, luego mi Mm, padre y luego, bueno, pues dije, seguramente me toca a mí, porque como que se me estaba acercando. Entonces pensé que a lo mejor era el turno de los hijos, es decir, ujú, de mi hijo o mi hija, no sé. En eso estoy ahorita porque todavía no entiendo muchas cosas, pero resulta que en esta ciudad en la que vivimos, y en la ciudad en la que cada quien viva, después de bueno, haber que ya no hecho, vives en ella, pero bueno, por eso es te estoy, tema aparte, tema aparte. pero el lugar en el que vives, después de haber hecho esto que les decía de este como análisis autobiográfico de dónde estás, de dónde vienes y qué sé yo, la historia de la esquina de tu casa, de la escalera de tu casa, del elevador, de la puerta de tu casa, del cajón de enfrente, de la cocina, en fin, donde hayas tenido la aventura que te hayas imaginado. Ujú, Existe ese momento que es darle el homenaje a esa ciudad, pues. ujú, Entonces, bueno, cuando dijeron que iban a hacer este puente encima del periférico, pues no te imaginabas que iba a ser eso, ¿no? Si era como el segundo piso. ujú, Andaba buscando a ver qué pretexto encontraba como para eso. Sabía que tenía que ser con personajes. ¿Qué personajes podían ser? No sabía, pero en la ciudad hay miles de personajes. Es decir, es un ujú, universo tan vasto que pues es una locura. Entonces pasan los días, pasan los años y no encontraba nada. Y esto fue como el pretexto para hacerlo. Entonces en la esquina de mi casa empiezan a levantar una columna, llegan 5,000 obreros y todos los días empiezo a platicar con ellos y empieza a soltarse esta cosa otra vez de la conversación, de platicar con el albañil, que ustedes saben que es el personaje más florido que hay en la parte urbana, ¿no? Pues el albur, la mentada de madre y todo esto, son muy sabrosos y además son adorabilísimos. Y tú te abren esas puertas y ahí te conquistan. Entonces empiezas a caer y así se empezó a dar. El que qué iba a pasar y cómo se iba a dar, ¿quién sabe? qué personajes iban. O sea, yo jamás me imaginé que iba a encontrar un chaparro o un grande, Mm, pero sí sabía que según la experiencia anterior tenía que ver un personaje fuerte, otro contra otro como la antítesis de otro que fuera más filosófico, otro que hablara más del amor, en fin, ese ujú, tipo de clichés ujú, funcionan y son importantísimos ujú, buscarlos. Lo que pasa aquí es que pues son clichés distintos, o sea, son personajes
que les digo, como les decía lo del hip hopero, pues aparentemente son malos, ¿no? Pero son adorables. Entonces les das la vuelta y planteas este universo de una manera pues más juguetona. Y eso sí me gusta. Encontrarle la manera y ver de qué manera te puedes medio como que jugar con ellos, sin volverte solemne, sin que se vuelva un documental de los obreros, ni de la concientización social, ni sobre qué poco les pagan, ni que se vuelva un reportaje de, seguramente les pagan mal, ¿verdad? Duros trabajos los que usted sufre hoy. O sea, muy en ese reportaje moderno, pues es muy grave, ¿no? Pero sí hay, bueno, más me pregunto, ¿hubo un interés por otorgarles una cierta visibilidad a estos personajes que finalmente pues, construyen estos lugares que habitamos y suelen ser anónimos, invisibles, o no? Sí, pero no fue eso antes que lo otro. O sea, era más bien como esa necesidad de que sabía que cada foto que tomaba ahí era algo que ya iba a perdurar, la ciudad ya iba a cambiar, por lo menos en la esquina de mi casa. Entonces, ya, y efectivamente cambió, ya no es igual la esquina del Periférico Las Flores, como toda esa zona. Y algo así hubiera pasado si hubiéramos tomado, como las hay, las fotos de Bellas Artes, o de la Torre Latino, o del Empire State. O sea, ¿qué hubiera pasado con todos estos personajes que están allí y que el background, o sea, el escenario es este espacio? Eso es bien bonito. Entonces, y queda además muy claro que mientras más vieja sea la película, mejor, porque, porque sí queda como para la memoria. Entonces, Claro. son varios temas. Por supuesto, me interesa mucho porque son, mi manera de trabajar con la gente es la ciudad y además es la memoria, ¿no? Y el tiempo que tú trabajas con ellos. ¿Cuál fue su reacción cuando vieron la película terminada? ¿La viste con ellos? La he ¿Sí? visto varias veces con ellos en distintos momentos, con distinto público, en distintos lugares. En Morelia, en Guadalajara, y en distintos foros aquí, en la ciudad. Y bueno, ha sido... Generalmente uno se queda muy corto entre lo que tú puedes sacar de la cotidianidad de la vida de la gente en general, porque tú sabes, como, o sea, cada uno de ustedes saben que si uno hiciera un retrato de ustedes, seguramente faltaron miles de cosas por contar, ¿no? Entonces, esas cosas que faltan por contar, pues tú dices, ah, bueno, sí, está divertido, o qué buena puntada, ah, ¿no? Pero lo bonito es cuando de repente el público le pregunta a ellos cómo fue el proceso. ¿Y qué dicen? Y es ver que, bueno, primero entra un fulano que puede ser el que está aquí en la esquina o que está barriendo acá en la otra esquina y pues nadie los pela al principio, pero ya cuando están ahí, pues el público se emociona de ver que hay toda una historia detrás de gente que no ves, que no estás acostumbrada a ver. Y eso es mucho más impactante. Los personajes, por supuesto, que se encantan, están felices, ¿no? Pero está esto de que mientras estás viendo la película, yo creo que podrías hacer como la voz del director, en vez de ser la voz del director que te va narrando cómo hizo la película, puede ser la voz de los actores que van narrando. Sí, ayer era cuando íbamos con el tractor y en ese momento se atravesó un coche y fíjate, no, y fulano me estaba diciendo por el radio que me la acelerara, pero si la aceleraba lo iba a atropellar, en fin, toda esa otra historia que no está en la película, pero que ellos se acuerdan. Es bonito. No, por supuesto que fue muy fuerte para todos. ¿No te dijeron por qué no metiste tal cosa que yo te dije que era fundamental? Lo que pasa es que ellos ¿no? nunca se imaginaron que iba a hacer eso. O sea, siempre pensaron que estaba ahí nomás, que este güerito estaba haciendo cualquier tontería y una tarugada y que pues dale chance y déjalo ahí en paz. Pero después de 2 años y medio, los invitas y les enseñas la película y dicen, ¿cómo? ¿No? Es decir, no, como que está poco fuera de lo común el que con esa camarita tú puedas de repente hacer una película. Es impresionante para todos, para mí, para el público, para ellos. Y, y también yo creo que una cosa que fue muy importante es que ellos se dieron cuenta que sus palabras valen más de lo que ellos pensaban. Y eso es muy bonito. Es decir, cualquier cosa que digan y el hecho de cómo son ellos es muy valioso. Y eso ya lo están empezando a sentir. Entonces están como mucho más cómodos con su posición y se sienten muy orgullosos de ser lo que son. El abuelo Cheno nació de un cuento que se llamaba El cuento de Juan Nepomuceno, que es la historia de mi padre, y que también es resultado de un error, o sea, aparentemente de un error, porque nunca nadie me dijo nada sobre mi padre. En cambio me hablaron de Juan Nepomuceno.
padre también se llama Juan Nepomuceno y yo me llamo Juan Nepomuceno. Entonces es el cuento de Juan Nepomuceno. No importa cuál sea el cuento de Juan Nepomuceno, todos tenemos un Juan Nepomuceno antes. Yo le voy a ser franco. Yo he andado mucho y casi nunca he tenido miedo. Y son estos cuentos de personajes con los que como que entendí que estaba haciendo una película. O sea, nunca me imaginé ni que era documental ni ficción, no pensaba en eso, sino yo quería darle un homenaje a la gente en el plan de qué padres historias me cuentan, qué viaje al pasado y qué manera de contar las cosas. Aquí hay algo distinto, esto nunca lo había vivido, ¿no? ¿Cómo puedo armar esto para contar un cuento? Entonces me metí a estudiar cine y no fue más que esperar a que pasara el tiempo, ¿no? No por aprender a hacer las cosas. De comunicación no sé qué aprendí, de cine no sé qué aprendí, pero ese tiempo hizo como para que llegara el momento para entonces entender que esta gente era un personaje y valía la pena que este personaje junto con otro personaje te contaran un cuento. Eso es increíble. Nació del olvido, no me acuerdo, como la continuación de todos los materiales que se habían quedado allá afuera o de más personajes que había encontrado y que valía la pena ir por ellos, porque no se iban a quedar afuera después de haber aprendido semejantes cosas, ¿no? Se me habían dicho, pues, la neta, se me habían guiado por caminos maravillosos del entendimiento de la vida, de dónde está uno, de quién es uno y para dónde va uno y todo, ¿no? Hasta aparte que también se mueren, o sea, todos ya murieron, ¿no? Todo comenzó en el hoyo, en lo que fue la base de esta columna. Y el segundo piso del periférico se anuncia como esta gran obra que va a cambiar un poco la geografía urbana de esta ciudad. Y pues uno dice, esto pues es que hay que estar ahí, ¿cómo? ¿Por dónde? Yo quería hacer algo de la ciudad. Ahí entendí que había sido un camino muy cronológico, muy lógico. Del abuelo Cheno tenía que ir con mi abuelo, del olvido no me acuerdo con mi padre, ahora sí intentando que fuera mi padre, pero no importando que se les olvidara y que ya no fuera sobre él, sino más bien tratando del olvido y la memoria. Y ahora la ciudad, o sea, el lugar en el que yo vivo, ¿no? Siempre me ha gustado hablar de la memoria y esta cosa porque es muy cinematográfica, pero lo que sí hay detrás, y es bien bonito, es buscar personajes. O sea, generalmente todo está basado en personajes y esto ya lo acabé de descubrir en El Hoyo, aunque estaban en El Abuelo Cheno y son estos personajes que uno encuentra, que te gustan, continúan en Del Olvido, no me acuerdo, y los amarras más en El Hoyo. Y ahí es donde digo, es que estas historias son de personajes y no puede subsistir una historia así si estos personajes no están sólidos. O sea, en El Hoyo no pasa nada realmente y son los personajes los que recuerdan. Él o los, así para hablar como de varios Méxicos que tú presentas en tus películas, son, por así decirlo, como más reales de lo que estamos acostumbrados a ver en cine. Y has dicho que tu obra refleja tu forma de ver al país. ¿Cuál es esta mirada? ¿Cómo ves al país? No, lo que me da pena es que en el país hay tantas cosas que hacer. Hay tantos temas, hay muchas historias, hay personajes por todas partes, hay rincones increíbles que no conocemos y si los conocemos están muy mal vistos. Es decir, está un instituto de antropología e historia que tiene la historia del país ahí guardada y que no hay una cosa que sea un aparato de comunicación que expanda toda esa posibilidad de ver esta historia. Está la televisión de la UNAM que puede hacer miles de cosas con la universidad y todas sus cosas, todos los temas que pueden haber, todas las cosas que se pueden hacer. Están las televisiones privadas, todo lo que se puede hacer. Es decir, ¿y dónde estamos enfocados, no? ¿Cuánto trabajo cuesta levantar una película sobre un albañil? Ya no deja tú del menonita que está hasta Chihuahua escondido en la sierra y que tienes que atravesar por no sé cuántas horas para llegar. No, aquí en la esquina, ¿no? Eso se me hace muy grave. Entonces, por supuesto que no te da la vida para hacer todo lo que quisieras hacer. El poder agarrar los clichés de los personajes del pecero, del político, del ama de casa, de quien quieras, y poderlos ver de otra manera, o no de otra manera, verlos simplemente y tratar de darles su espacio y su tiempo sobre todo. No ir a la carrera tanto de cómo tratar de representar ese personaje, sino darle su espacio y de veras dejarlo que se suelte. Yo creo que todo el mundo va a tener una sorpresa porque te das cuenta que no lo conoces, ¿no? Y eso es bien bonito. Voltear a verlo y voltear a verlo desde el punto de vista desde tu casa, desde tu esquina, desde tu cotidianidad. No necesariamente tienes que inventarte un proyecto súper ambicioso ni muy original de que voy a comparar no sé, el pecero de aquí con el de Satélite.
Con lo que Si sea. yo es que de repente hay cada historia muy jalada. Entonces puede ser eso, muy... Hay miles de historias súper largas y súper complejas en la esquina de tu casa. Tienes este gusto acentuado por el documental. ¿Qué pasa con la ficción? Yo no diferencio entre documental y ficción, aunque sí la pueda ver. O sea, yo empecé haciendo esto del cine sin pensar que iba a ser una ficción o un documental. Como les decía, murió mi padre hace ya 20 años y fue como algo que destapó una cosa que no le deseo a nadie, pero es muy importante, que tú pierdas a alguien y que eso te obliga a entender que hay algo que ocurre y es irremediable y es que las cosas un día se van a acabar, que van a cambiar por siempre, o sea, siempre. Y eso te hace la conciencia de que cada vez que tú vas y le preguntas a alguien, eso ya quedó y así va a ser, ya no va a ser igual otro día. Y así se empezó a dar con estos viejitos del sur de Jalisco y todas estas historias que aparentemente era un juego y un chiste y acabó siendo pues un retrato de la vida cotidiana, súper poderosa, ¿no? La vida cotidiana es muy poderosa, porque representa eso que te hace, que te construye, que te da pues las bases de lo que tú, o sea, el paso que tienes diario al caminar, cómo te levantas en la mañana, si voy a pensar en que voy a desayunar, qué flojera, no quiero hacer nada, en fin. No los grandes temas, sino la vida cotidiana. ¿Para qué pensar en la ficción si están todas esas historias? O sea, Bueno, es a está lo el que tema voy, ¿no? este recurrente de que la realidad siempre Que, le gana a la ficción, ¿no? pues también hay muchas cosas que están pasando y esto que les dije de que pues en México están pasando tantas cosas y que por otro lado los guiones de ficción pues no reflejan esa realidad tampoco, ¿no? ¿Quién sabe dónde están los contadores de historia? Y también está pasando en la literatura. O sea, hace varios años y de hecho es toda una generación que siento que está medio, quién sabe dónde, en varios sentidos. Desde artes plásticas en todos sentidos, o sea, pintura, escultura, este, literatura, cine, que es como el más complejo de todos, donde se debe reflejar la identidad de tu país, pues no puede ser, de veras, no puede ser que de 50 guiones no hay ni uno, o hay dos, y son regulares. ¿Qué pasa, no? Entonces, yo no me siento buen escritor, de hecho no lo soy, y no sé, quisiera escribir con alguien y poder inventar un cuento, una historia, que tuviera que ver con estas realidades, y jugar con alguna especie de fantasía de un país fantástico, ¿no? Que es este, y poder armar algo, un universo que estoy tratando de entender. Hablando justamente de las formas en las que se representa México, ¿qué opinas? Y puedes contestar lo que tú quieras o puedes no contestarme, del auge del nuevo cine mexicano, que justamente lo que ha hecho es quizá exportar ciertas visiones de México. Bueno, por ejemplo, andaba con El Hoyo por ahí, la película, y un posible distribuidor me dice, un distribuidor de Estados Unidos me dice, nos gustó mucho tu película, muy bien, y no sé, pero quisiéramos que fuera, nos extrañó porque pensamos que iba a ser más mexicana. Más mexicana. ¿Qué es eso? Más mexicana. Sí, más sangre, más violencia, más truculencia. México es así, ¿no? Y dices, bueno. Esa es la imagen que hay de México afuera. Ripstein, Amores Perros, Japón, en fin, sangre, ¿no? Entonces, nada en contra de esas películas, pero lo que sí es que cuando de repente, aparentemente el asunto de los albañiles debía haber sido, pues, como Los Olvidados de Buñuel, una cosa por el estilo, ¿no? De hecho, sí, claro que puedes profundizar y hacerlo tan ácido como quieras, ¿no? Pero era curioso eso. Entonces, es cierto que sí hay una imagen de México, pero es una imagen de México muy de voluntades individuales. O sea, yo creo que no hay una industria y falta mucho para que la haya. Y a mí me encantaría saber que hay como varios documentalistas o varias gentes que vamos todos juntos tratando de barrer el país entero, ¿no? Haciendo películas muy poderosas de esto, de aquello, de miles de temas que están ahí olvidados, de toda una generación de gente que se está muriendo, la historia de este país que se está perdiendo, y no solamente eso, de la nueva historia que se está haciendo, que todavía no entendemos cómo está. El pasado reciente, nadie sabe bien qué está pasando con los zapatistas, nadie ha dibujado bien ese retrato de ese fenómeno, ¿no? Y no porque me clave en el subcomandante, sino es un ejemplo. Hay miles de videos, hay miles de cámaras en todas las marchas de López Obrador. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Y cómo lo van a retratar? Otra vez el pueblo unido jamás será vencido. Ya se acabaron esos discursos. Hay un nuevo discurso que hay que buscar. Y tal vez todo el mundo lo está haciendo, pero ¿cuándo? ¿Dónde? O sea, te lleva tiempo, de acuerdo, 6 meses, un año, en elaborarlo. ¿Y quiénes, no? ¿Y quiénes? Entonces siento que
por otro lado, hay quienes, las escuelas de documental de las universidades, ¿no? En el caso de la UAM Xochimilco, donde vengo, de repente dicen, los alumnos preguntan, ¿cómo debemos hacer un documental? Con personajes, tratando de jugar más con las realidades, el hoyo y qué sé yo, que me da mucho orgullo. Y llegan los maestros y dicen, no, 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 momento, el documental tiene que ser así, plano, objetivo, a lo que vas, no debes de desatar ninguna opinión, tienes que decir objetivamente lo que quieres decir y punto. Entonces, eso es lo que están enseñando en las escuelas, no es justo, ¿no? Pues no. Entonces, ¿A ti te enseñaron eso? no, a mí no me enseñaron nada. Pero ahora viendo lo que ha pasado, pues creo que sería desatar esta posibilidad de que el cine es muy rico, de que tiene todas estas posibilidades, de que puedes jugar para allá o para acá, puedes tomar prestados elementos de aquí para allá. Hace 10 años que yo empecé, y hace 10 años el documental no estaba como ahora. Es decir, hace 10 años a la gente le costaba trabajo ir al cine a ver Del Olvido, no me acuerdo, y ver a una bola de viejitos hablar de quién sabe qué. Ahora ya lo aceptan. Sin embargo, lo hicimos. Hace 5 años que se estrenó en cartelera. Estuvo 10 semanas y fue rara, fue bueno, pero fue extraño. O sea, no había documentales en cartelera. En El Hoyo pasó lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finalmente, estás en un momento en el que yo creo que todos los medios están tomando prestado de todas partes y que se vale que tú hagas lo que tú quieras, pero que funcione, que tenga ese poder de convocatoria y de poder visual que represente esa realidad que tienes que estar riquísima, ¿no? Sea ficción o documental, pero finalmente es un discurso audiovisual poderoso y es un espectáculo como tal que te habla de tu país. Caray, Un método de conocimiento. Pues sí, y Una de herramienta. divertimento y de Sí, lo que bueno. quieras. O sea, todas esas etapas. Puedes sentir extrañeza, puedes sentir nostalgia, puedes sentir sueño, puedes sentir muchas cosas. Y al mismo tiempo te puedes reír, al mismo tiempo puedes decir, qué ricas cosas me dijeron, ¿no? Yo hace mucho que no llevo una película en el corazón, o sea, de las que hacen en Hollywood o en el mundo, o sea, son contadas las que últimamente ustedes puedan ver y que digas, uy, esta sí me marcó, ¿no? Y bueno, pues eso no se vale. ¿Cuál te ha marcado recientemente? Bueno, el violín, por ejemplo, El violín. la de Vargas, y bueno, además porque es esta gran cosa de haber usado temas muy peligrosos que puedes caer en el cliché ya me van a hablar más del ejército y ahí sí la cosa social, seguramente violaron a esta mujer allá en esa comunidad, sí, pobres, estamos muy mal, pobres, sí, qué mal nos va cuando el ejército se mete a las comunidades, ¿no? No queremos ver, no queremos saber, no queremos ver un documental de eso, porque ya sabemos lo que nos van a decir. Pero sin embargo, en una ficción así, de repente ves temas difíciles de tocar y que de repente estás clavado en la atención de este personaje, del viejito, del músico, de que está enamorando a este señor con un elemento tan sutil y tan poderoso como es la música. Pero no es tanto eso, es cómo manejas este campo mexicano tan maltratado audiovisualmente. Claro. Y temas tan escabrosos como es esto de las justicias sociales, y que ahí están de una manera balanceada y perfecta, súper bien. O sea, cualquier gente lo puede ver y le puede mover lo que hay que moverle. Y hasta ahí lo dejas, ¿no? Que la gente diga lo que piensa, pero no te estoy embarrando en la cara la justicia Claro, social, ¿no? claro. Que es creo que la gran diferencia. Si tuvieras que convertirte de la noche a la mañana, y esto es obligatorio, o sea, pensando, en cualquier personaje de la historia del cine, ¿quién sería? Uy. Pues nada más porque lo he visto últimamente, pero Buster Keaton. ¿Pero por qué dices? ¿Por qué? Pues me cae muy bien. Hola Juan Carlos. Oye, en el mar de personajes que pueden haber en la Ciudad de México, ¿cómo seleccionas tú los que van a formar parte de tu película? Es que el mar tiene subidas y bajadas. Entonces de repente se van las olas y de repente regresan las olas. Entonces, los que quedan cuando se van las olas, agarras unas piedritas de esas y las ves y dices, estos están buenos. No, es que
Por supuesto que hay miles, ¿no? Y sobre todo en el periférico. O sea, en esa obra pues había 5.000 y era a lo largo de todo. Yo me apliqué esta cosa que hablábamos hace rato de lo huevón y me quedo en esa esquina y no me levanto. Y sí funcionó. O sea, me quedé en esa esquina porque además estaban haciendo una de las columnas más complicadas. Son pretextos todo esto, pero dije, es que es cierto, ¿cómo? Puedo pasármela caminando por todos lados y buscando este personaje que se ve interesante o aquel otro que está hasta no sé dónde que también. Pero lo bonito era que hablaras de la esquina de tu casa como un universo, como está en la esquina, como está en una plaza, en el kiosco de un pueblito o en el Zócalo, donde tú estás, a donde tú veas, puedes contar una historia con los personajes, que empiezas a localizar la familia que llega y está ahí con los bebés, el señor que está vendiendo los helados, el otro que está por allá con la pareja en la asta bandera, y empiezas a seguirlos durante un día y seguro cuentas un cuento, pero localizas a esos personajes viendo, esperando que pasen. Por supuesto tenía como una red en la que se atoraban algunos. O sea, lo de las piedritas es en serio, es como andar como gambusino y de repente quedaron estas aquí en esta selección de cosas. Así cayó el grande y el chaparro y el guapo y el chompiras. Y también ellos al mismo tiempo te llevan con otros. O sea, empezó todo con el chaparro, porque estaba con el roto martillo y se movía todo. Chiquito, pero la pistola era enorme, ¿no? O sea, el roto martillo y él era. Entonces pues se mueve muchísimo y era divertido viéndolo desde arriba como se lo estaban pajoneando. Y pues dices, yo quiero ir a visitar a este tipo. Y cuando bajo, pues todo el mundo te alburea y en eso el que más alburea, el que más te albureó y que más está gritando y el que más escandaloso era el grande. Entonces solito cae, ¿no? Y además le tiraba al chaparro. Es decir, una cosa te lleva a la otra. Yo quería preguntarte si no te dio miedo a ti lanzarte como cineasta siendo hijo de un gran escritor, o sea, es decir, que pudiera llegar el caso que te tomaran en cuenta solo por ser el hijo de Juan Rulfo. Pues no, porque además, para colmo, hice 2 películas sobre él. O sea, si hubiera optado por ser escritor, pues a lo mejor sí hubiera sido un poco muy evidente la comparación y por supuesto que no me voy a poner con Sansón a las patadas, ¿no? Pero acá como que no me ha pasado, no sé si lo es, ustedes dirán, serán más claros en saber si es por eso o no, pero pues yo estoy muy a gusto haciendo lo que se me pega la gana y luego como quiero, cuando quiero y por donde quiero. Y me ha ayudado mucho también lo de mi padre porque te da el don de ubicuidad, puedes ir con quien quieras, cuando quieras y como quieras. Y sí me ayuda. Mi pregunta era si desde la visión de como comunicador, algún ejemplo de alguna película o documental que tú consideres que el tema no se haya tratado, digamos, de una manera adecuada, inclusive hasta peligrosa, ¿no? Pues nada más era esa la pregunta. Bueno, peligroso sería bueno que fueran, o sea, peligrosas porque sí empujen y que sepan y conozcamos qué está pasando, pero Digamos que fuese tendenciosa. bueno, toda la televisión mexicana, Televisa, directamente, todos los noticieros, bastante tendenciosos, todos los análisis de opinión sobre lo que está pasando, en la realidad, ahora en las pasadas campañas, está clarísimo, no hay vuelta de hoja, la ley Televisa, todo eso no es justo dentro de la ley de la libre expresión, ¿no? Es decir, realmente ustedes deberían decirme si ustedes están claros de si es que hubo una riqueza de los puntos de vista a tratar en todos los momentos que pasamos el año pasado, incluso en este año también, ¿no? Yo creo que no. No hay documentales al respecto. Está tal vez el señor López, ¿no? Está por sacar la película, habrá que ver qué. Pues mi pregunta es, hablando del género de tu película, que si consideras tú que hayas abierto alguna subcategoría dentro de lo documental y que si tu carrera como comunicador fue la base para también llevar el curso de tu película en cuanto al género. Híjole, pues no sé. Yo creo que el documental lo que pasa es que se ha subvalorado muchísimo en los últimos, o sea, en general, y que siempre, pues va desde que si tú dices que es un documental, lo primero que te imaginas en la cabeza es, pues un documental, es decir, información y
imágenes con voz off y te van contando un poco cómo va ocurriendo la cacería o cómo fue construido el puente, ¿no? El ejemplo clásico en El Hoyo, pues cómo puedo hacer que la gente entre a la sala a ver la película cuando es sobre un puente y sobre el periférico de esta misma ciudad, y además son obreros, y además en tiempo de campaña, y además todo el mundo aborrece al observador. O sea, la mayoría del público que puede ir a ver el cine, ¿no? Digo, pueden variar, ¿no? Pero, es decir, yo creo que hay miles de posibilidades de documental, porque es un género cinematográfico, entonces pueden hacer todas las cosas que quieras, y por eso pellizcas y te barras para allá, y pellizcas un poco de acá, y pellizcas de acá. Lo único es que estás agarrando a personajes de la realidad. Ahora, si esos personajes, en el caso del violín, por ejemplo, el personaje es real, existe, es un músico de la Tierra Caliente de Guerrero, la mano se le mochó porque tronó un cuetón, y es un gran violinista, y su trabajo en la vida ha sido recopilar canciones que se han perdido en la historia de su pueblo y ese tipo de cosas. Pues Vargas, el director, pues, la gran cosa que hizo fue tener el ojo de decir, este personaje sí me da para poderlo controlar y hacer una ficción y meterlo entre actores, ¿no? Porque él hizo antes un cortometraje documental sobre él. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Facultad de Diálogo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, me encantó platicar contigo. Y por supuesto, gracias a quienes nos observan en TV UNAM. Hasta luego. Enclavada en el corazón de la zona cultural de Ciudad Universitaria, la Sala José Revueltas forma parte del proyecto del Centro Cultural Universitario, construido en la década de los 70. Fue bautizada en honor al dramaturgo, guionista cinematográfico y activista político José Revueltas, reconocido como uno de los escritores más destacados de nuestra literatura. En la Sala José Revueltas se programan ciclos cinematográficos clasificados por directores, autores, países o temas. 2 veces al año se proyecta la Muestra Internacional de Cine y 1 vez al año el Festival Cinematográfico de Verano, además de programarse material de la Filmoteca de la UNAM. En ella se han presentado directores nacionales e internacionales que han asistido para inaugurar diversos ciclos. Las salas José Revueltas y Julio Bracho del CCU son de las pocas que aún mantienen con vida el llamado circuito alternativo de la Ciudad de México, donde todavía se puede apreciar cine de calidad.